Vimos que la Geburá es la fuerza de contracción, de repliegue, de restricción en el universo, que se opone a la fuerza de expansión. Geburá se relaciona con las ideas de rigor y de juicio. Por lo tanto, se experimenta como una experiencia a veces dura y no muy agradable. Geburá se expresa en la capacidad de decir que no y poner límites de manera equilibrada, tanto al deseo de recibir como al deseo de compartir, y también la capacidad de poner límites al ego del prójimo. Cuando estamos controlados por el ego, la Geburá puede estar desequilibrada por deficiencia, es decir, hay poca fuerza de restricción, o por exceso, mucha fuerza de restricción, que se expresa como o una falta de límites o un exceso de límites y mucho rigor. Dos de las energías más importantes para tener éxito en el trabajo espiritual y también en las demás áreas de la vida son la disciplina y la perseverancia, que ambas son una expresión de la Geburá. Sin disciplina y sin perseverancia en el trabajo espiritual no se puede desarrollar todo el potencial de nuestra alma. Y esto se debe a que estas dos energías son fundamentales para vencer al ego. Aplicado al trabajo espiritual, la disciplina, la autodisciplina, es la energía que nos mueve a hacer lo correcto, en el momento correcto, aunque nuestro ego no esté disponible y se oponga a ello. La perseverancia es la energía que nos hace mantenernos firmes y constantes en la práctica ya comenzada, independiente que no logremos rápidamente los objetivos deseados. Vimos también que la fuerza no es lo mismo que la violencia, que la fuerza pertenece al árbol de la vida, donde es llamada Geburá, y que es para mantener el orden, la armonía y la vida. Vimos también que la violencia pertenece al árbol del ego. Es una acción de fuerza que se realiza dejándose llevar por la ira. La violencia genera desequilibrio, caos, anarquía, desarmonía, injusticia, guerras y más violencia. La violencia vimos que tiene el poder de llevar el alma a la condenación. Aplicamos la fuerza de la Geburá para ayudar a liberar a uno mismo, al prójimo y a la sociedad. Es una liberación del ego. La aplicación de la Geburá no es para satisfacer entonces nuestro ego personal, sino todo lo contrario, para liberarnos de él. La Geburá debe ser aplicada desde un elevado nivel de conciencia con Elohim, de conexión con Elohim, lo que veíamos ayer en el pasaje de Yeshua. La Geburá debe ser enfocada a los responsables del desorden. La Geburá busca el orden, la sintonía con la ley divina, busca la vida, busca el arrepentimiento de la persona y su vuelta a Elohim. La Geburá no busca destruir al prójimo, todo lo contrario. Lo que movió a Yeshua a aplicar la Geburá fue el celo, es decir, su deseo intenso por el cumplimiento de la voluntad de Jehová Elohim. Y antes de entrar en preguntas y respuestas, me gustaría citar 3 textos de los escritos nazarenos donde se hace referencia a la Geburá, de distintas aristas. Es muy interesante. Primero, dice: pero Yeshua dijo, no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Aquí lo interesante es que la palabra traducida como milagro es Geburá. Entonces aquí hay una idea muy interesante, porque
la palabra Geburah indica una fuerza muy poderosa, tan poderosa que se relaciona con la fuerza para hacer milagros. Muchas veces cuando se hacía referencia al poder de hacer milagros de Yeshua, se ocupa en el hebreo la palabra Geburah. Entonces, esto significa que la persona que tiene fuerza Geburah para poner límites a su ego, comienza a desarrollar la capacidad de hacer milagros en el nombre de Yeshua. Es decir, si uno quisiera desarrollar la capacidad de hacer milagros, que de acuerdo a los escritos nazarenos es un don también que hace el Ruach HaKodesh, el Espíritu Divino, pero si uno quiere acceder a ese don, tiene que desarrollar dos energías muy importantes que son el amor al prójimo y la Geburah, es decir, tener un alto nivel de control sobre su ego. A veces uno desearía poder hacer milagros para poder ayudar a las personas, poder, por ejemplo, milagros de sanación. Eso se puede lograr si es que uno recibe ese don, pero puede estar preparado para recibir ese don haciendo el cultivo del amor al prójimo e ir trabajando todo lo que es las energías negativas que van cubriendo nuestra Geburah para que en el momento que ese don pueda llegar tengamos un elevado nivel de dominio sobre el ego. Entonces ahí tenemos una relación entre Geburah y milagro. En un segundo texto aparece una otra arista que dice: reuniendo Yeshua a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Aquí la palabra traducida como poder es Geburah. Entonces uno podría leer: reuniendo a los 12, les dio Geburah y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Esto significa que cuando nos unimos a Yeshua y recibimos fuerza de Geburah para poner los límites al ego, de esa forma podemos desarrollar autoridad sobre todas las energías negativas. Eso es lo que codifica la palabra demonios. Y también podemos desarrollar poder para sanar. Entonces aquí tenemos otra arista de la fuerza de la Geburah, la capacidad de controlar, o autoridad, que se llama tener más poder sobre las energías negativas, personales y también externas, y poder desarrollar capacidad de sanación. Muy importante sobre todo para las personas que trabajan de manera como terapeuta. Para poder desarrollar su potencial sanador, aquí tendrían una gran ayuda desarrollando la Geburah. Y tercero, dice el texto: porque les enseñaba Yeshua como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí la palabra traducida por autoridad es Geburah. Entonces se podría leer: porque les enseñaba como quien tiene Geburah y no como los escribas. Otra arista dentro de esta fuerza tan grande que es la Geburah. Esto significa que la persona que tiene fuerza de Geburah y controla su ego, desarrolla autoridad para enseñar. Es decir, es una persona que inspira a los demás con su palabra. Por eso Yeshua tenía esta cualidad, ¿cierto?, que se destaca ahí en el escrito nazareno, de que no enseñaba de la misma forma como los otros maestros, sino que tenía una autoridad. Eso emanaba de su Geburah, y esa Geburah emanaba de su dominio que había alcanzado sobre su ego, que ya lo había alcanzado y está codificado todo su trabajo espiritual
en lo que son las tentaciones de Yeshua en el desierto, cómo él vence ahí al Satán, a su ego, y de ahí va tomando todo el poder que después se va a manifestar como un gran maestro de Torá y como un gran sanador. Entonces vamos viendo lo potente que es esta sefirá. Y como hemos visto toda la semana, tiene siempre una aplicación muy práctica. En este caso, incluso aplicaciones prácticas a nivel de cosas como extraordinarias como podrían ser milagros. Ahora uno podría preguntarse por qué tanto poder en esta sefirá, de dónde viene el poder de la Geburá. Y la fuerza poderosa de la Geburá se debe a su relación con los 72 nombres de Elohim. La tradición cabalística establece una relación directa entre la Geburá y los 72 nombres de Elohim, o los pueden encontrar como los 72 nombres de Dios también en internet. ¿Qué son estos 72 nombres? Los 72 nombres de Elohim son 72 códigos muy poderosos que utilizó Moshe para hacer los milagros de la salida de Israel de Egipto. Todos esos milagros que conocemos como las plagas, el desencadenar todas esas plagas y después el milagro de la apertura del mar rojo, mar de juncos, y los milagros posteriores, todos en la tradición cabalística se enseña que están o fueron hechos por Moshe gracias al dominio que tenía de los 72 nombres de Elohim. 72 nombres de Elohim que también se relacionan con la conciencia del Mashiach, es decir, la conciencia del Mesías contiene el poder de los 72 nombres. Ahora, ¿cómo se relaciona estos 72 códigos poderosos con la Geburá? Se relacionan a través de la gematría. Ahí tenemos una lámina, está Geburá, está escrito después en hebreo. A la izquierda en el cuadro tenemos los 72 nombres de Elohim. La gematría de Geburá es 216. La gente que no sabe lo que es la gematría corresponde a que cada letra hebrea tiene un valor asignado. Cada letra entonces tiene su valor y en una palabra se van sumando los valores de cada letra y te da la gematría, el valor de la palabra. En este caso, Geburá tiene una gematría de 216. Y 216 es la multiplicación de 72 por 3. 72 es la cantidad de códigos y 3 es la cantidad de letras. Cada código tiene 3 letras. Entonces, si se multiplica la cantidad de códigos por el número de letras que conforma cada uno, te da 216. Es decir, que Geburá tiene el poder de las 216 letras que conforman los 72 nombres del Padre. De ahí le viene a la Geburá su poder. Por eso es difícil cuando uno hace una traducción de la palabra Geburá. Claro, uno lo dice fuerza, pero en realidad el concepto energético y práctico es mucho mayor que la palabra fuerza. Es una fuerza, pero aplicada en una multiplicidad de cosas. Bien. Muchos versículos de la Torá, los profetas y el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, hablan de la ira de Elohim o la ira de Hashem. Entonces pregunta, ¿Dios tiene ira? ¿Dios está enojado?
¿O es que el hombre siente al Creador enojado? Bien, esto es interesante porque mucha gente cuando comienza la lectura se encuentra con cosas bastante duras de la Torá y cosas a veces un poco chocantes, como esto que la ira de Elohim se encendió contra su pueblo, por ejemplo, entonces se presenta como una cosa muy, muy tremenda. Y claro, eso es como una presentación, un poco un antropomorfismo del creador, pero no tiene que ver con eso. Cuando la escritura habla de la ira de Elohim, no se refiere al sentimiento humano de la ira. En Elohim no existe tal sentimiento, ni se enoja como nosotros al modo también de los dioses griegos o romanos. No es como ese tipo de dioses que se enojan los dioses y mandan rayos contra la tierra, entonces uno le hace sacrificio a los dioses griegos y romanos para que no estén enojados y atenuar su cólera, su furia. No es esa la idea. En Elohim no cabe estas emociones que llamamos la ira o el enojo. ¿Qué es lo que quiere codificar cuando aparece entonces la ira o la cólera divina que se enciende? Que se encienda la ira de Elohim significa que se puso en movimiento la ley de causa y efecto. Cuando se pone en movimiento la ley de causa y efecto y hemos hecho una transgresión contra la ley divina, la Torá, vamos a recibir consecuencias duras de esa transgresión por esas acciones contrarias, y eso es lo que está codificado como la ira divina. No es una emoción del Creador. La ira divina es la consecuencia que uno cosecha por la transgresión de la Torá. Entonces, en ese sentido, es el ser humano el que percibe esta energía como si, vamos a ponerlo en términos bien paganos, como si el Dios se hubiese enojado. Pero en el fondo es la experiencia que tiene el ser humano al cosechar la transgresión que ha hecho. Cuando dice, y se encendió entonces su ira, es que se puso en movimiento esa ley. Recordemos que está la misericordia divina, que es el tiempo que transcurre entre una transgresión y nuestra teshuvá, que es nuestro arrepentimiento y la vuelta al Creador. Cuando uno hace una transgresión contra su prójimo, contra la Torá, por ejemplo, no sé, he difamado a mi prójimo, entonces he generado una energía muy negativa. En la misericordia divina, el Padre da un tiempo para que uno tome conciencia y haga su teshuvá, que es el arrepentimiento y la reparación y la vuelta a Él. Bien, si la persona continúa en eso, y no ese plazo no lo aprovecha para arrepentirse y reparar, se pone en movimiento la ley de causa y efecto, que también se le llama el juicio. Por eso en una parte dijimos que la Geburá también se asocia con la palabra juicio y el rigor. Se pone en movimiento entonces, estaba la misericordia, ahora se pone en movimiento el rigor, el juicio divino, y entonces la persona empieza a cosechar la energía, los frutos de esa transgresión. Y la persona entonces, uno lo siente como algo duro y le echa la culpa al Creador y siente como que los dioses se han enojado con uno y lo están castigando. Entonces, esa es la ira divina, es más bien en relación a la ley de causa y efecto. Dice, el rescate o la Yeshua tiene mucha energía de Geburá, en el sentido que se está usando esa fuerza para la elevación del alma propia o la del prójimo. Dijimos, la Yeshua, que se traduce como salvación, corresponde a la victoria sobre el ego. Esta victoria sobre el ego es la que nos rescata de cualquier situación de sufrimiento. Entonces, sí tiene una relación la Yeshua con la Geburá, porque la Geburá también
es una fuerza para vencer el ego. Y el proceso de vencimiento o de victoria sobre el ego es el proceso de la Yeshua, que en algún momento uno alcanza la Yeshua y está en un estado de salvación. Entonces, ¿qué significa entonces? Que ya no es dominado por el ego. En ese sentido, el camino para alcanzar la Yeshua requiere mucha energía de Geburah. Por esto se considera esta sefirá del árbol de la vida como una energía tan importante para desarrollar al Mesías interior. Entonces la respuesta es sí, está muy relacionada la Yeshua con la Geburah. En el momento que uno se encuentra en medio de un conflicto o que sea observador de este, ¿hay forma de pedir a Yeshua o al Altísimo que detenga esta situación? ¿O visualizar algún nombre de Dios para bajar luz y detener algo que podría afectar a muchas personas? ¿Eso es posible? Sí, eso es muy posible y podríamos decir que como nazarenos, seguidores de Yeshua, vendría a ser casi como parte de nuestra forma de vivir. Un conflicto que ya se va encaminando hacia la destrucción o a la desarmonía, ¿cierto? Porque uno puede tener diferencias, ¿cierto? Estar conversando, tener diferencias, ya eso está bien. Pero cuando eso ya va a pasar a una odiosidad, eso ya no está en la voluntad divina. Entonces ahí uno tiene que intervenir. Puede intervenir de varias maneras. Puede intervenir con su palabra en ese momento, decir ya, vamos a calmarnos, dejémoslo hasta aquí. Entonces pones tu Geburah de esa manera. O si no, lo que dices acá, ¿cierto? Puedes hacer una oración, un envío de luz, en el caso que sea un conflicto que ya está desatado en alguna parte o entre familias, personas. Entonces sí, pedir ayuda a Yeshua en el sentido de una oración, pero también de meditación. ¿Te acuerdas cuando estudiamos que cuando Moshe le dice a Jehová Elohim, ¿cierto? Ayúdanos, él le dice, no me pidas a mí, usa lo que tienes. En ese sentido, ocupar toda tu capacidad de oración, tu capacidad de meditación, los códigos de letras hebreas que puedes invocar, por ejemplo, para tener armonía. Sí, todo eso podríamos decir que es parte de nuestro deber como seguidores de Yeshua, poder hacer esa intervención de reconciliación, de Geburah en ese momento. La visualización, la invocación, la meditación del nombre Yeshua, Yud Shin Vav Ain, es muy muy poderosa para salvar cualquier situación de cualquier tipo, y todo eso te va a ayudar a que la energía del Mesías descienda sobre esas personas de manera que pueda generarse todas las condiciones para salvar esa situación adversa. ¿Alguien ha visto a Elohim? Dice la Torá que nadie puede ver a Elohim y seguir vivo. Dice también que Moshe lo vio de espalda, le vio la espalda. Es un código interesante porque ver la espalda de Elohim es ver el árbol de la vida, porque el árbol de la vida es como si tú estuvieras mirando a una persona de espalda o a Elohim de espalda. Si tú ves el árbol de la vida, la derecha está aquí, la izquierda acá, igual como si estuviese mirando a una persona de espalda, porque si la miraras de frente, su derecha estaría al otro lado. Pero uno sí puede verlo, por ejemplo, en sus representantes. Uno de sus representantes es el árbol de la vida, ¿cierto? Ver a Elohim en el árbol de la vida significa poder manifestar las 10 energías. Ver a Elohim en el prójimo es otra manera de verlo. Ver a Yeshua es otra manera de verlo. Geburah vale 216 y eso da 9, que es el número más espiritual. 72 da otra vez 9
y a su vez el 3 se le relaciona con Júpiter. Por lo tanto, ¿podemos entender que todos los números nos llevan siempre a Elohim? Sí, muy bonita tu decodificación. Efectivamente, todos los números conectan con Elohim, son una expresión del universo. El universo es una expresión de Elohim. Y el 9 se relaciona con la verdad. Emet, ¿cierto? Es 9. Entonces, el 9 está muy, muy relacionado con el concepto de verdad, la verdad eterna. Entonces, en este caso, como dices tú, 216, claro, la reducción da 9, 72 también. En ese sentido, te está diciendo que son verdades cabalísticas muy profundas. Muy bien. Geburá tiene que ver con el pilar izquierdo. Entonces, Geburá está relacionado con la extremidad izquierda. Tiene que ver con el pilar izquierdo, tiene que ver con el deseo de recibir. ¿Cuál sería la posición de la mano para recibir? Así, ¿cierto? Claro. Entonces vamos a ver que esa posición tiene una relación especial con la mano izquierda de recepción. En momentos de violencia extrema, ¿es bueno hacer una guerra espiritual? ¿La guerra espiritual es conocida en el estudio de Kabbalah? La guerra espiritual es muy conocida en el estudio de la Kabbalah. Es muy conocida en la tradición nazarena. Es muy conocida en la tradición esenia, que hablaron mucho de la guerra espiritual, los hijos de las tinieblas contra los hijos de la luz. Lo mismo después toma Shaul, Pablo, sus escritos. Yeshua también habla que no ha venido a traer paz, sino la espada. Entonces hay una serie de referencias a esta guerra espiritual. Cabalísticamente, la guerra espiritual es la Yeshua. Todo el proceso de victoria, de combate interior para vencer al ego. Entonces, en un momento de violencia extrema, ¿es bueno hacer una guerra espiritual? Por supuesto que sí. Es absolutamente necesaria. En un momento de violencia extrema, significa que el ego está venciendo. El ego está venciendo en el corazón de la humanidad, que se expresa como una violencia extrema a nivel colectivo. Pero recordemos que todo lo que se expresa a nivel colectivo, cualquier guerra exterior, es un reflejo de una guerra interior o una victoria que el ego está teniendo en el corazón de la humanidad, entendiendo la humanidad como la sumatoria de todos nuestros corazones. Entonces, cuando uno ve violencia extrema afuera, se hace extremadamente urgente hacer una guerra espiritual. Por eso, en realidad, uno podría decir que el cabalista siempre está en el combate interior de poder ir anulando su ego. Eso es lo que se llama en la Kabbalah nazarena alzar la cruz o tomar la cruz. Entonces sí, la respuesta es sí, absolutamente necesario estar en el combate espiritual. Cuando Moisés golpeó la piedra para dar agua al pueblo con tanta rabia, porque Israel no entendía nunca, la rabia lo superó. ¿Le faltó Geburá para controlar su ego? Claro, porque Jehová el Elohim le dijo, háblale a la piedra. Entonces, claro, el pueblo lo sometió a tanto estrés para que le diera agua, que al final no tuvo el control sobre su rabia. En ese momento se transformó en rabia, y él, en estado de rabia, golpea la piedra. Y la piedra da agua.
de todas maneras el pueblo se benefició, pero él no actuó como el padre le había dicho y se dejó llevar por la rabia. Este es uno de los pasajes importantes relacionados con la rabia. Por eso se considera la rabia como una energía tan negativa, a tal nivel que se considera como una idolatría. Es decir, cuando uno se deja llevar por la rabia, es igual a que si hubiese adorado a un Dios extraño. Por eso entonces ese acto a Moshe después le cuesta caro, podríamos decir, y es una gran enseñanza para nuestra vida cada vez que uno es vencido por la rabia. Entonces, o habla con rabia, o actúa con rabia, o toma una decisión con rabia. Finalmente siempre el fruto de eso va a ser muy negativo, se va a generar mucha energía negativa al entorno y también a nosotros. Y bueno, y como toda energía negativa, hay después que deshacer el camino y liberarse de eso. Una vez que se activa la fuerza de la acción de causa y efecto como consecuencia de nuestra falta de arrepentimiento sincero, ¿es posible atenuar ese impacto? Me refiero a si se puede hacer algo para sobrellevarlo, si se puede suavizar o cambiarlo, o es inevitable. Se puede hacer, porque recuerda que nuestro Elohim es amor, Ahavá. Cuando se pone en movimiento la ley de causa y efecto, Elohim no está así con las manos diciendo, qué bueno, voy a esperar para ver cómo sufre con toda consecuencia de esto que envié. Eso no existe. ¿Para qué en algún momento el Padre pone en movimiento la ley de causa y efecto? Para que uno despierte. Porque si Él dice, si no hago esto, este hijo mío se va a ir cada vez más alejando y va a ir perdiendo más su alma. Entonces, cuando Él ve que el plazo de la misericordia no está ayudando, porque no estoy entendiendo, entonces pone en movimiento el rigor. Pero no lo pone en movimiento, por eso es importante poder aclarar esto, no lo pone en movimiento para que nosotros suframos, lo pone en movimiento para que nos demos cuenta que nos habíamos alejado del camino. Entonces, si cuando se pone en acción la causa y efecto, y tú te das cuenta, tomas conciencia y dices, esto me está pasando por esto, u otra persona, un terapeuta, un amigo te hace ver eso, y tú dices, en realidad me está pasando porque hice esto, tú en ese momento haces tu teshuvá. Y la teshuvá es muy poderosa, porque la teshuvá es justamente el trabajo que tú tienes que hacer para poder trascender esa, vamos a llamar, energía negativa que estás cosechando, o karma negativo. Cuando tú haces la teshuvá, se da por saldado esa energía negativa. Entonces es totalmente evitable. Si tú haces tu correcta teshuvá, que tiene varios pasos, arrepentimiento, reparación, volver a Elohim, etc. Si tú haces tu correcta teshuvá, eso se salda, queda trascendido, y tú ya puedes como empezar de nuevo. La teshuvá es como un nuevo nacimiento en ese sentido. Si una persona padece de dolor en el lado izquierdo y sobre todo dolor en el brazo izquierdo, ¿puede ser que esté siendo demasiado rígido? ¿Está aplicando en extremo la Geburá? Es una posibilidad. Es una posibilidad de lectura bastante relacionada con la enseñanza cabalística. Entonces se puede buscar por ahí. Dado que la energía de la Geburá tiene especial relación con toda la extremidad, todo el brazo, mano, ¿cierto?, hasta los dedos, todo izquierdo, puedes encontrar relación. ¿Sí? Entonces ahí tienes que ir haciendo el juego de las relaciones,
y empezar a ver si tu Geburah está en exceso o está en deficiencia. Y ahí equilibrar esa parte. Entonces Geburah se puede manifestar socialmente, como por ejemplo cuando un pueblo se levanta contra una injusticia y esto trae como consecuencia un cambio social. ¿Esto es Geburah manifestándose en un colectivo? ¿Es la consecuencia y manifestación de una guerra espiritual previa? Exactamente. Si hay una sociedad injusta, ¿qué es lo que tiene que hacer un pueblo? Es levantarse con Geburah. ¿Qué es Geburah? La fuerza. Pero es la fuerza conectada al alma. Es la fuerza espiritual. Entonces, si un pueblo que está conectado con Elohim, o se conecta con Elohim, porque en realidad si un pueblo está conectado con Elohim, va a tener gobernantes conectados con Elohim, ¿ya? Pero supongamos que el pueblo no estaba conectado con Elohim y se levanta un gobernante tirano, corrupto. Entonces se levanta un gobernante tirano y corrupto. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? ¿Levantarse en una revolución a derrocar al tirano? No, está condenado al fracaso. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Esta lección esta es la lección que aprendió Israel en Egipto. ¿Qué tiene que hacer el pueblo ahí? Volver a Elohim. Ahí el pueblo lo que tiene que hacer es volver su corazón a Elohim. Hacer teshuvá. Imagínate, un país que haga teshuvá, todo un país que haga teshuvá, vuelve a Elohim, hace una revolución tan grande, que transforma esa sociedad en una sociedad del reino de los cielos. Justicia, paz, armonía, equilibrio, todo lo que tú te puedas imaginar como sociedad armónica, la puede conseguir un pueblo, siempre y cuando vuelva a Elohim y haga sus movilizaciones con Geburah. Un pueblo con Geburah, con Elohim y la Geburah de Elohim, puede no solamente sacar un gobierno, sino colocar a uno de los suyos como gobernante, y entonces esa nación ya es una nación todo shalom. El problema es que las revoluciones se hacen no desde la Geburah, no desde el árbol de la vida, más bien desde el ego, más bien desde la violencia, desde las ideologías partidistas. Entonces no resultan. Una revolución, después viene la otra, después viene la otra, viene la otra. Por eso es muy importante esta pregunta, porque la humanidad necesita una revolución, pero no de los caudillos que hemos conocido hasta ahora. Necesita la revolución de Yeshua. Necesita esa revolución, la revolución verdadera, la de la vuelta a Elohim. Si los nazarenos se levantaran todos como un movimiento real, no hay gobierno que aguante. Sería una fuerza espiritual tan grande, con una mística tan grande, que no hay élite, no hay grupo social, no hay control del mundo, no hay nada. Todos esos grupos de poder solamente funcionan porque el pueblo está lejos de Elohim. Y el pueblo le sigue creyendo todavía a los caudillos ideológicos que les venden cosas y no los conectan con Elohim. Ese es el problema. Dice: ¿se puede relacionar que como planeta Tierra tenemos déficit de Geburah y esto favorece las pandemias? ¿Falta conscientes de límites y autodisciplina? Sí, está relacionado. A ver, vamos a sacar algunas ideas de esta pregunta. Tenemos déficit de Geburah absoluta, ¿cierto? Absoluto déficit de Geburah.
En nuestro mundo prácticamente no hay geburá, no hay fuerza bien aplicada. En nuestro mundo, por donde tú mires, hay violencia. Nuestro mundo tiene una crisis de geburá, no hay geburá. No tenemos nosotros un buen entrenamiento de nuestra geburá, no tenemos equilibrio. Entonces, primera cosa, hay un déficit de geburá. ¿Esto favorece las pandemias? Claro, favorece muchas cosas. La pandemia es una cosa. ¿Por qué favorece una pandemia? Porque si tú no tienes geburá, ¿quién controla? Controla el ego. Si controla el ego, ¿qué le pasa al cuerpo? Se debilita. Y si se debilita el cuerpo, ¿qué pasa? Bueno, se infecta con cualquier cosa. Si a eso tú le sumas toda la manipulación mental que se hace con la humanidad, con todo este tema de la pandemia, que es cierto que hay un virus y que es cierto que muere gente, pero no es la verdad. Pero también hay toda una maquinaria para mantener a la humanidad con miedo, sin conectarse, aterrada. Por lo menos aquí en Chile le dan todos los días con la cantidad de casos y que más casos y que esto y que poca gente que se ha vacunado y esto. La gente está aterrada. Se manipula la mente con el miedo. ¿Por qué la gente cae en eso? Porque no tiene geburá. No logra poner el límite a lo que está viendo, a lo que está escuchando. No entra en el templo de Jerusalén para ver si lo que le están mostrando realmente es verdad. No hay geburá. Entonces, cuando no hay geburá, ¿qué pasa cuando no hay geburá con la humanidad o con un país o con nosotros mismos? Toma el poder el lado oscuro. La geburá es la que te da el poder para vencer las energías negativas, los demonios, las energías densas. Este control mental que se produce de manera brutal por los medios de comunicación. No hay filtro, no hay barrera que ponemos. Absorbemos todo. ¿Cómo vamos a cambiar un sistema si estamos absorbiendo todo lo que nos dan? Necesitamos mucha geburá, la fuerza del árbol de la vida. ¿Qué es lo que sucede con el suelo cuando el hombre usa artefactos explosivos para sustraer los minerales? Cuando el hombre hace excavaciones al suelo y atrae sus minerales, ¿la tierra siente dolor o algo? Por supuesto que sí. La tierra está viva, tiene un cuerpo y tiene un alma, igual que nosotros. Tiene una conciencia. Y cuando hablo de la tierra, no me refiero a los seres, los distintos animales, plantas que habitan la tierra. Me refiero a la tierra como planeta. Tiene su cuerpo y tiene su alma y tiene su conciencia. Entonces, por supuesto que cuando la tierra es devastada y sobre todo abusada de manera codiciosa, como se hace por mucha gente que devastan la tierra sin ningún escrúpulo, la tierra sufre en su cuerpo, sufre en su alma, pero no cambia su conciencia. La tierra es tan noble que no cambia en su conciencia, en el sentido que diga, ya, no voy a alimentar más a los seres humanos, no voy a darles más alimento. Ella sigue dando, no cambia su conciencia, podríamos decir, de dadora en ese sentido, pero sí sufre. Y esa energía negativa de ese sufrimiento de la tierra también se descarga en algunos momentos cuando vienen, ¿cómo se llama? Cuando hay terremotos, tsunamis o catástrofes naturales, también se pueden deber
a energías muy negativas que van quedando en la Tierra y que de repente se eliminan. Sí sufre. Pero ¿por qué los cabalistas no dan un paso adelante para influir en decisiones de gobierno, como hacen los masones y el Opus Dei? Han dejado su influencia solo al plano espiritual. ¿Es una elección o hay alguna explicación espiritual para no ser más activo en este plano? A lo mejor no es el momento. No ha sido el momento. Y a lo mejor en este tiempo se pueden empezar a levantar algunos cabalistas para liderar movimientos de cambio. Es posible y necesario. Yo fui tocada por el coronavirus, hice guerra espiritual, salió y entró al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasó en mí? Bueno, lo que puede haber pasado es una consecuencia de la guerra espiritual, del trabajo espiritual que estabas haciendo, ¿sí? Y el trabajo espiritual a veces genera momentos más vulnerables, momentos más fuertes, pero finalmente el trabajo espiritual, independiente que te hayas contagiado con coronavirus, el trabajo espiritual te va a fortalecer a nivel del alma primero y consecuencia a nivel del cuerpo, y eso va a permitir entonces que ya tu cuerpo esté mucho más fuerte. El hecho de que uno se contagie con coronavirus no significa que esté desconectado absolutamente de los IM, solamente que puede haber estado más vulnerable en ese momento por alguna razón de desconexión, a lo mejor no estaba pasando un momento emocionalmente tan bueno, sus defensas estaban bajas, o no había cultivado mucho su salud durante mucho tiempo, o su espiritualidad durante mucho tiempo. Pero ya entras en el combate y puede entonces empezar a fortalecerse eso. ¿Es una ilusión del ego que a medida que uno avanza en el camino van apareciendo pruebas más difíciles? No necesariamente es una ilusión. Pueden ir avanzando e ir apareciendo pruebas más difíciles para que tú vayas probando tu propia fortaleza. Entonces tú vas avanzando espiritualmente, tienes más recursos espirituales y efectivamente puede ocurrir algo para ver si esa emuná que tú has ido cultivando, tu sabiduría, tu capacidad de control sobre el ego, realmente sea una verdad, y esa prueba te permite tú probarte a ti mismo. ¿Sí? Puede ser. No es una ilusión. ¿El ego mata al ser humano? No lo mata el ego. Uno, al optar por el ego, va tomando decisiones equivocadas. Por ejemplo, va transgrediendo la Torá de Elohim. Entonces, lo que hace el ego, más que matarnos, nos va influenciando, nos va controlando, y lo que nos va matando finalmente son nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras opciones, nuestra libertad mal usada, que va generando energía negativa. Supongamos que hay mucha energía negativa, muchas klipot, que puede llegar un momento que haya tanta energía negativa que la conciencia, la luz de la conciencia quede totalmente oscurecida. Entonces ahí el alma puede quedar desconectada en este estado de condenación que vendría a ser esto que de la muerte espiritual. Entonces el ego no mata, pero es un gran ayudante. Finalmente morimos por nuestras decisiones. Hombres como Gandhi han usado su fuerza sin violencia, una Yehurek en equilibrio, y con eso han podido cambiar la historia de una nación. Ese ejemplo muestra que sí es posible realizar cambios reales en el mundo con la Yehura. Sí, Gandhi es notable, realmente.
Gandhi es un ejemplo real de cómo se pudo cambiar una sociedad, liberarse, y con una mística. Lo que pasa es que Gandhi también tenía un nivel espiritual alto, estaba conectado con la espiritualidad, y él infundió en su movimiento una mística, más que una ideología, infundió una mística. Y un grupo humano con mística verdadera, mística de luz, es imbatible, realmente. Sí, Gandhi, yo creo que es de los pocos ejemplos que se ha logrado hacer una revolución con Geburá real.